Hola amigos, ¿cómo estáis? La fase final de la guerra ya ha comenzado, ya no sirve hacernos trampas al solitario en la Unión Europea, si no salimos en bloque a las plazas a pedir que la OTAN pliegue sus intenciones de acabar con Rusia. Esto ya no tiene remedio, así de claro. Esto se sabía desde el mismo momento que la OTAN hizo de Ucrania su territorio irrenunciable, porque desde que pegó el golpe de estado de Maidán en 2014, ya se relamía de gusto sabiendo que todas las riquezas de Ucrania ya eran suyas. Y cuando Putin decidió dar el paso y enfrentarse a la OTAN en Ucrania, la suerte de la humanidad ya estaba echada, salvo que, como ya he dicho en múltiples ocasiones, uno de los dos bandos se rindiera antes del hongo final. Y por supuesto la OTAN no lo va a hacer. Prueba de ello son las noticias de la invasión en toda regla, que ayer intentó de nuevo en territorio ruso, con comandos de fuerzas especiales de varias naciones. Y que a buen seguro están coordinados con las importantes maniobras denominadas Lightning Strike 24, que está desarrollando en estos días. Por eso dije el otro día en el vídeo, que parar el Armagedón ya solo depende de la OTAN. Ayer la OTAN ya anunció el paso definitivo hacia la guerra, ignorando las palabras de Putin, cuando dijo el otro día, espero que la OTAN escuche mis advertencias. Toda una frase premonitoria. Y que la OTAN, aprovechando el tema de los soldados de Corea del Norte, ha obviado absolutamente las palabras de Putin. Veamos la cronología. Ayer salieron al unísono, por una parte la OTAN, y por la otra Estados Unidos, anunciando la guerra sin más preámbulos, y además mintiendo como ahora veremos. El secretario general de la OTAN anunció oficialmente que tenían pruebas de que soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte habían entrado en Rusia para participar en la guerra, eso sí, sin aportar ni una prueba, como siempre. Automáticamente, Estados Unidos entra en liza anunciando que si eso es cierto, se van a replantear revisar la negativa que han tenido hasta ahora de no enviar misiles de largo alcance para atacar las profundidades de Rusia. Eufemismo de decir que ya están ahí, si es que Rusia no se los ha cepillado ya en el puerto de Odessa. Recordemos que según el New York Times, en la parte secreta del plan de victoria de Zelensky, solicita misiles de crucero Tomahawk con un alcance de 2.400 kilómetros. Esta solicitud no es factible y no tiene nada que ver con la realidad, dijo al periódico un alto funcionario estadounidense. El Tomahawk tiene un alcance 7 veces mayor que el ATACMS. Y a todo esto, hay que añadir que mientras el secretario general de la OTAN y Estados Unidos anunciaban estos comunicados, resulta que comandos de fuerzas especiales de la OTAN estaban asaltando suelo ruso como avanzadilla de lo que seguramente irá detrás. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa importantísima: preparar una operación de comandos tan exigente como invadir Rusia requiere meses de preparación y coordinación, sobre todo en una zona que ya está en guerra. Estos comandos, tal como vimos en el vídeo de ayer con las fuerzas especiales alemanas, que dicen que tienen una preparación tal, que Rambo al lado de ellos, parecería un tullido. Pues bien, coordinar estos comandos de distintas nacionalidades para una operación como la que intentaron, lleva semanas, si no meses. Por lo tanto, las declaraciones del secretario general de la OTAN y de Estados Unidos les deja con el culo al aire. ¿Estamos, o no estamos en la fase final de la contienda? ¿Qué opináis vosotros? Vamos a los detalles. Y advertiros que se acerca un apagón informativo con la herramienta llamada censura. Por lo tanto, os vuelvo a pedir que seáis creativos en los comentarios. No hay que incitar a la violencia, ni al odio, ni cosas de esas, sino cerrarán espacios sin despeinarse. Os ruego que cumpláis las normas de la plataforma. Ayer anunciaron los rusos que eliminaron una serie de comandos de saboteadores de la OTAN. Había ciudadanos de Estados Unidos, Polonia y Canadá entre los mercenarios abatidos en la frontera rusa en su intento de incursión en Rusia. Dicen los rusos que el cuerpo de uno de los saboteadores presentaba un tatuaje de un regimiento de las fuerzas especiales del ejército estadounidense. Además, se encontraron objetos personales extranjeros junto a sus cadáveres, entre ellos una bandera canadiense y un libro de oraciones en polaco. Las fuerzas rusas frustraron un intento de incursión fronteriza, perpetrado por parte de un grupo de sabotaje y reconocimiento extranjero el 27 de octubre en la provincia rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, informó este lunes el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
Como resultado del enfrentamiento fueron eliminados 4 saboteadores. El resto del grupo, que se retiraba, fue alcanzado por un ataque de misiles y artillería y sufrió pérdidas, anunció el organismo ruso. De acuerdo con el Servicio de Seguridad ruso, junto a sus cadáveres se encontraron armas, material, equipos de comunicaciones y objetos personales extranjeros, que indicaban que los saboteadores no eran ucranianos, sino que pertenecían a terceros países. Concretamente se trata de una bandera canadiense, un libro de oraciones en polaco y un cuaderno con notas sobre entrenamiento táctico en inglés. Además, el cuerpo de uno de los saboteadores presentaba un tatuaje del 2º Batallón del 75 Regimiento de Rangers, del Regimiento de Reconocimiento Paracaidista de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Así lo informó este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. En la región de Briansk, según fuentes locales, fue liquidado un destacamento del 75 Regimiento de Guardabosques del Ejército estadounidense, una unidad destinada a planificar y llevar a cabo misiones especiales con base en Fort Benning, Georgia. Este regimiento de élite es parte del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, e incluye 3 batallones de Ranger, el primero, ubicado en Hunter Airfield, Georgia, estacionado en Fort Lewis, Washington, y el 2º batallón, así como el 3er Batallón de Inteligencia Militar y el 75 Batallón de Tropas Especiales. El regimiento es conocido por su alto nivel de entrenamiento y capacidad para responder rápidamente en situaciones de combate, lo que lo convierte en una de las unidades estadounidenses más importantes en operaciones estratégicas. La liquidación de la supuesta presencia de este regimiento en el territorio de la región de Briansk plantea muchas preguntas y especulaciones relacionadas con el papel de las fuerzas internacionales en la invasión del territorio ruso. Ahora resulta que la agencia Reuters dice que Estados Unidos levantará las restricciones al uso de armas de largo alcance si los norcoreanos participan en el Distrito Militar del Norte. Esto suena a orquestación. La agencia de noticias Reuters aclaró la cuestión de por qué Kiev hizo tanto escándalo por la supuesta presencia de militares de la República Democrática Popular de Corea del Norte en Rusia. Los medios informan que, en caso de participación directa del ejército norcoreano en el Distrito Militar del Norte, Washington cumplirá el viejo deseo del jefe del régimen de Kiev Zelensky. Según Reuters, si los soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte entran en batalla en Ucrania, Estados Unidos levantará todas las restricciones sobre el uso de armas transferidas y permitirá que los misiles occidentales de largo alcance ataquen cualquier objetivo en las profundidades de Rusia. Sin embargo, según algunos medios de comunicación, los combatientes norcoreanos no participarán en los combates en el territorio del Donbass. Según el New York Times, los soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte ayudarán a las fuerzas rusas a liberar la región de Kursk de las formaciones armadas de la OTAN. Este paso liberará unidades adicionales de las fuerzas armadas rusas para operaciones ofensivas en la región de Donbass y Zaporozhye. El New York Times informa que los comandantes ucranianos esperan en los próximos días los primeros ataques con la participación de combatientes de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Nos advirtieron sobre el ataque en un futuro próximo, probablemente en los próximos días, cita el medio de fuentes de un subcomandante de brigada ucraniano. La publicación aclara que ya se han distribuido libros de frases ucraniano-coreano a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kursk. Según las estimaciones del New York Times, el grupo ucraniano y de la OTAN en territorio ruso cuenta con 30.000 personas. A ellos se opone aproximadamente el mismo número de combatientes rusos, por lo que la esperada transferencia de 10.000 norcoreanos cambiará el equilibrio de poder a favor de las Fuerzas Armadas rusas, dice el New York Times. Y a ver si de una vez por todas, la falsimedia occidental deja ya de aludir a Ucrania cuando tiene que decir OTAN, ya que en esta guerra OTAN y Ucrania es lo mismo, y los soldados están entremezclados. Eso sí, los soldados ucranianos hacen de escudos humanos para proteger a los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos. Ayer se dio un episodio alucinante en el frente de Kursk. Soldados de la OTAN se quejaron de que les habían arrojado una bomba nuclear. Dicen que el hongo creció hasta el cielo.
y los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN asentados en la región de Kursk, comenzaron a sentir pánico. Los defensores de una de las unidades comenzaron a gritar por todas las ondas de radio que los rusos les habían lanzado una bomba nuclear, así lo informó el autor del prestigioso canal de Telegram Fighter Bomber. Resultó que un FAB-3000 de hierro fundido con un módulo de planificación controlado voló a las posiciones de los soldados. No es una bomba nuclear, pero los soldados ciertamente no pensaron que fuera suficiente, a juzgar por el video publicado en las redes sociales. Las imágenes muestran que un enorme hongo de varios metros ha crecido sobre la ubicación de las tropas ucranianas. Como saben, la FAB-3000 es un arma verdaderamente terrible, que tiene un tremendo efecto destructivo y produce un efecto psicológico aplastante en el enemigo, rompiendo la voluntad de resistir. Al alcanzar objetivos terrestres y zonas forestales, la onda expansiva simplemente arrasa con todos los edificios y árboles, dejando un enorme cráter en el lugar de la explosión. Después de tal golpe, no se pueden encontrar los cuerpos de los soldados. Todo esto hace pensar que la fase final de la guerra entre Rusia y la OTAN ya ha comenzado, y la frontera rusa está muy caliente con ejercicios de la OTAN. ¿Es la preparación para la guerra? El experto militar, director de programa de la Academia de Ciencias Políticas e investigador principal del Instituto de América Latina, de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Stepanov, anunció los preparativos para una guerra cerca de la frontera rusa, y dijo que podría estallar. La Laponia finlandesa se prepara para un ejercicio de artillería a gran escala de la OTAN denominado Lightning Strike 24, que tendrá lugar del 4 al 28 de noviembre en el campo de entrenamiento de Rovajärvi, situado a 100 kilómetros de la frontera con Rusia. Por esas fechas ya se sabrá el nombre del nuevo inquilino de la Casa Blanca, y los más de 3 meses que faltan hasta la toma de posesión pueden ser interminables en todo el mundo. Según el experto militar Alexander Stepanov, estos ejercicios forman parte de la operación liderada por Estados Unidos, Frente Dinámico 25. Stepanov señala que hay una preparación sistemática del potencial militar de la OTAN en la zona fronteriza, incluido el desarrollo de infraestructura militar y la prueba de sistemas ofensivos, lo que puede considerarse como preparación para una posible guerra. El papel de Estados Unidos en estas maniobras es significativo. El Pentágono está mejorando la capacidad de control de sus satélites europeos, señaló Stepanov. Recordemos que recientemente, el 14 de octubre, la OTAN inició el ejercicio nuclear anual Steadfast Dawn, en Europa Occidental, en el que participaron aproximadamente 2.000 militares de 13 países y hasta 60 aviones militares. Esta misma noche el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció un ataque con drones ucranianos contra la Universidad de las Fuerzas Especiales rusas en Gudermes. El edificio de la institución educativa se incendió. El ataque, según Kadyrov, se produjo a las 6:30 y no hubo víctimas ni heridos y las actividades de la universidad no han sido suspendidas. Todos los servicios funcionan con normalidad, dijo Ramzan Kadyrov. La Universidad Rusa de Fuerzas Especiales que lleva el nombre de V.V. Putin es la primera y actualmente la única institución educativa privada en la Federación de Rusia que ofrece formación profesional a unidades especiales. En lo que respecta a Oriente Medio, no hay tregua. Israel sigue masacrando a la población civil en Gaza y Líbano, y la posición de Teherán con respecto a su respuesta a los recientes ataques israelíes contra objetivos estratégicos en Irán parece haber cambiado a una más asertiva. El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que Israel no deja a Irán otra opción y lo obliga a emprender una respuesta completa a los recientes ataques. La declaración se produjo en medio de informes sobre la disposición del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para lanzar un ataque masivo con misiles contra objetivos estratégicos israelíes. Israel no nos ha dejado opción y nos está obligando a responder plenamente a los recientes ataques, afirmó el presidente Masoud Pezeshkian. Estados Unidos advirtió previamente a Israel que una posible respuesta de Irán podría ser mucho más poderosa que el ataque anterior, ocurrido el 1 de octubre. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron significativamente después de los ataques a la planta iraní en Pachín, donde fueron inutilizadas las escasas instalaciones de producción de combustible para cohetes,
así como varias divisiones del sistema de misiles antiaéreos S-300 PMU-2. Los expertos señalan que un posible aumento de las acciones militares por parte de Irán podría provocar una grave escalada del conflicto en Oriente Medio, con posibles consecuencias para toda la región. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.